Tal vez lo que quería decirme era que lo que había interpretado todo mal. ¿Y por qué me habría pedido que contactara contigo si no le gustaban tus ideas? En tu texto defendías que los documentos del Sangreal se divulgaran o que permanecieran ocultos. Ninguna de las dos cosas. No me definía en ningún sentido. Mi obra trata de la simbología de la divinidad femenina. Realiza un re- realiza un recorrido por su iconografía a lo largo de la historia. Evidentemente no insinúa saber dónde está oculto el Grial ni se debería o no darse a conocer. Sin embargo, el hecho mismo de haber escrito un libro sobre el tema implica de algún modo que estás a favor de compartir la información disponible. Hay una gran diferencia entre comentar de manera hipotética una historia alternativa sobre Jesucristo y se detuvo y qué, y presentar ante el mundo miles de documentos antiguos como pruebas científicas que demuestran la falsedad de los testimonios que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero si antes me has dicho que el Nuevo Testamento estaba basado en invenciones, Landon sonrió. Sophie, todas las religiones del mundo están basadas en invenciones. Esa es la estricta definición de lo que es la fe, la aceptación de lo que imaginamos verdadero pero que no podemos demostrar. Todas las religiones describen a Dios recurriendo a la metáfora, a la alegoría y a la exageración tanto en el antiguo Egipto como en las clases de catequesis de las parroquias. Las metáforas ayudan a nuestra mente a procesar lo improcesable. El problema surge cuando empezamos a creer literalmente en las metáforas que nosotros mismos hemos creado. Entonces lo que estás diciendo es que estás a favor de que los documentos del Sangreal permanezcan ocultos para siempre. Yo soy historiador, Sophie, soy contrario a la destrucción de documentos y me encantaría que los estudiosos de las religiones dispusieran de más información para que pudieran hacer una mejor valoración de la excepcional vida de Jesús. Te estás poniendo de las dos partes en una misma cuestión. Sí, la Biblia representa una guía fundamental para millones de personas en todo el planeta, de un modo parecido a lo que representan el Corán, la Torá y el Canon Pali para las personas de otras religiones. Si tuviéramos la ocasión de hacer públicos unos documentos que contradijeran las historias sagradas de la fe musulmana, de la judía, de la budista, de la pagana, ¿estaría bien que lo hiciéramos? Deberíamos dar la voz de alarma y decirle a los budistas que tenemos pruebas de que Buda no salió de una flor de loto o de que Jesús no nació una virgen en el sentido literal del término. Los que entienden de verdad sus religiones saben que estas historias son metafóricas. Sophie no estaba convencida del todo. Mis amigos cristianos más devotos se creen literalmente que Cristo caminó sobre las aguas, que convirtió el agua en vino y que nació una virgen. Eso es precisamente lo que digo, prosiguió Lando. La alegoría religiosa se ha convertido en parte del tejido de la realidad, y vivir en esa realidad ayuda a millones de personas a resistir y a ser mejores. Pero parece que su realidad es falsa. Landon ahogó una carcajada, no más que la de un criptógrafo matemática que cree en el número imaginario I, porque le ayuda a descifrar códigos. No es lo mismo, replicó Sophie frunciendo el ceño. Estuvieron un momento en silencio. ¿Qué pregunta me habías hecho? No me acuerdo, respondió Sophie. Nunca falla, dijo Lando con una sonrisa en los labios. El reloj de Landon con su esfera de níquel marcaba casi las 7:30 cuando lo miró antes de bajarse de la limusina y salir a Inner Temple Lane, acompañado de Sophie y de Tevin. El trío atravesó una maraña de edificios hasta llegar al pequeño patio que había a la entrada de la iglesia del temple. La piedra tosca brillaba con la lluvia y unas palomas emitían sus arrullos desde las cornisas. La antigua iglesia del templo había sido construida totalmente con piedra de Caen. Se trataba de un edificio muy vistoso, circular, con una fachada algo tétrica, un cimborrio central y una nave que sobresalía aún en los lados. Se parecía más a una plaza militar que a un lugar de culto, consagrada el 10 de febrero de 1185 por Heraclio, patriarca de Jerusalén. La iglesia del templo había sobrevivido a 8 siglos de inestabilidad política, al gran incendio de Londres y a la Primera Guerra Mundial, pero las bombas incendiarias del Luftwaffe en 1940 la habían dañado seriamente. Tras la contienda, la habían restaurado para devolverle su severo esplendor.
La simplicidad del círculo, pensó Lando mientras contemplaba el edificio por primera vez. Arquitectónicamente era tosca y sencilla, más parecía al Castel Sant'Angelo de Roma que al refinado Panteón. El anexo rectangular que sobresalía a la derecha era un desafortunado pegote, aunque apenas lograba disimular la forma pagana original de la primera estructura. Como es sábado y es tan temprano, dijo Tevin cojeando hacia la entrada, supongo que no habrá misa y podremos estar tranquilos. La entrada del templo era un cuadro labrado que enmarcaba un gran portón de madera. A su izquierda, totalmente fuera de lugar, había un tablón de anuncio lleno de carteles de conciertos e informaciones sobre servicios religiosos. Al leer uno de ellos, Tevin torció el gesto. Aún faltan un par de horas para que abran a las visitas turísticas. Se acercó a la puerta e intentó abrirla sin éxito. Pegó la oreja a la madera y escuchó. Se quedó ahí así un instante y cuando se incorporó lo hizo con gesto astuto, señalando el tablón de anuncios. Robert, por favor, consulta el horario de misas. ¿Quién la celebra esta semana? En el interior de la iglesia un monaguillo estaba terminando de pasar la aspiradora entre los bancos cuando oyó que llamaban a la puerta principal. En un primer momento no hizo caso. El reverendo Harvey Cowles tenía llaves y no lo esperaba hasta dentro de 2 horas. Quien llamaba debía ser un indigente o algún curioso. Siguió aspirando, pero volvieron a llamar, esta vez con más insistencia. ¿Es que no saben leer? El cartel de la puerta lo indicaba claramente. La iglesia no abría hasta las 9:30 los sábados, así que siguió con sus obligaciones. Al cabo de poco era ya como si alguien estuviera golpeando la puerta con una barra de hierro. El joven apagó el aspirador, se dirigió de mal humor hasta la puerta y la abrió con brusquedad. Al otro lado había 3 personas turistas, murmuró. No abrimos hasta las 9:30. El hombre más corpulento, que parecía ser el líder, dio un paso al frente ayudado por su muleta. Soy Shirley Tevin, le dijo con su acento aristocrático. Como sin duda no le habrá pasado por alto, vengo acompañando al señor Christopher Wray IV y a su esposa. Se apartó un poco y con una floritura alargó el brazo en dirección a la atractiva pareja que estaba detrás. Ella tenía unos rasgos muy delicados y el pelo largo y rojizo. Él era alto, moreno y su rostro le resultaba vagamente familiar. El monaguillo se había quedado sin saber qué decir. Sir Christopher Wren era el benefactor más famoso de la iglesia del Temple, y gracias a él se habían llevado a cabo todas las restauraciones necesarias, tras los daños provocados por el gran incendio. Pero es que además llevaba muerto desde principios del siglo XVIII. Un honor conocerle. El hombre de las muletas frunció el ceño. Menos mal que no eres vendedor, porque la verdad es que no resultas muy convincente. ¿Dónde está el reverendo Cowles? Es sábado, hoy viene más tarde. El tullido torció todavía más el gesto. A esto lo llamo yo agradecimiento. Nos aseguró que estaría aquí, pero por lo que se ve tendremos que ingeniárnoslas solos. No tardaremos. El monaguillo seguía cerrándoles el paso. Disculpe, ¿no tardarán en hacer qué? Devin lo miró con severidad, se le acercó y le susurró algo, como para evitarles a todos pasar por una situación embarazosa. Joven, usted debe ser nuevo. Todos los años los descendientes de Sir Christopher Wren traen un puñado de cenizas de su antepasado para esparcirlas por el santuario del temple. Es algo que estipuló él en su testamento. A nadie le apetece demasiado hacer el viaje hasta aquí, pero ¿qué otra cosa se puede hacer? El monaguillo llevaba ahí un par de años y nunca había oído hablar de esa costumbre. Sería mejor que esperaran hasta las 9:30. La iglesia todavía no está abierta y yo no he terminado de pasar el aspirador. El hombre en las muletas lo miró enfadado. Jovencito, si aquí queda algo para que usted pueda pasar el aspirador, es gracias al caballero que está en el bolsillo de esta señora. ¿Cómo dice, señora Wren? ¿Le importaría enseñarle a este joven la urna con las cenizas? La mujer vaciló un instante y entonces, como si despertara de un trance, se metió la mano en el bolsillo del suéter y sacó un pequeño cilindro envuelto en una especie de tela protectora. ¿Lo ve? Gritó Alicia. Ahora en su mano está hacer posible que se cumplan sus últimas voluntades y dejarnos que esparzamos las cenizas por el santuario. Si no, tendré que contarle al señor Cowles cómo nos ha tratado. El monaguillo dudó, sabía muy bien lo importantes que eran para el reverendo las tradiciones. Además,
era tan susceptible con todo lo que tuviera que ver con aquel templo. Tal vez simplemente se hubiera olvidado de que tenía una cita con aquellos familiares. En ese caso corría más riesgo no dejándolos entrar. Después de todo decían que no iban a tardar más que un minuto. ¿Qué mal podían hacer? Al apartarse para dejarlos pasar, en los rostros de la pareja le pareció ver un desconcierto idéntico al suyo, inseguro. El chico regresó a sus tareas, mirándolos por el rabillo del ojo. Mientras se adentraban en la iglesia, Lando no pudo por menos que sonreír. Ley susurró: «Mientes muy bien». A Tevin se le iluminaron los ojos. «Grupo de teatro de Oslo, mi Julio César todavía se comenta. Estoy convencido de que nadie ha representado la primera escena del tercer acto con mayor convicción que yo». Landon se lo quedó mirando. Creía que César ya estaba muerto en esa escena. Tevin soltó una risita. «Sí, pero a mí al caer al suelo se me abrió la toga y tuve que quedarme media hora en el escenario con la cosa colgando. Ahora, eso sí, no moví ni un músculo. Estuve genial, créeme». Landon hizo como que se estremecía. «Siento habérmelo perdido». Mientras avanzaban por el anexo rectangular en dirección al centro de la iglesia, a Landon le sorprendió su austera desnudez. Aunque el diseño del altar se parecía al de las capillas cristianas lineales, el mobiliario era tosco y frío, sin atisbo alguno de la ornamentación habitual. Adusto, musitó. «Es que es anglicano», dijo Tevin entre risas. «Los anglicanos se beben su religión a palo seco. Que nada les haga olvidar su desgracia». Sophie se adelantó hasta la espaciosa abertura que daba acceso a la parte circular de la iglesia. «Esta zona parece una fortaleza», susurró. Landon le daba la razón. Incluso desde donde estaban, los muros se veían extrañamente robustos. «Los caballeros templarios eran guerreros», le recordó Teddy, cuyas muletas reverberaban como un eco en la amplitud de aquel lugar. Una sociedad religioso-militar. Sus iglesias eran sus plazas fuertes y sus bancos. ¿Sus bancos? Sí, por supuesto, los templarios inventaron el concepto de banca moderna para la nobleza europea. Viajar con oro era peligroso, por lo que los caballeros de la orden les permitían depositarlo en la iglesia del templo más cercana y retirarlo en cualquier otra, en cualquier punto de Europa. Lo único que necesitaban era acreditarse mediante la documentación correcta. Hizo una pausa y pagar una comisión. Fueron los primeros cajeros automáticos. Tevin le señaló una vidriera atravesada por el sol en la que aparecía un caballero vestido de blanco sobre un caballo rosado. «Alanus Marcel», dijo, «maestre de la Orden del Temple a principios del siglo XIII». En realidad, él y sus sucesores ocuparon el cargo de primus baru Anya. Landon mostró su sorpresa. «¿Primer varón del reino?». «Sí, hay quien dice que el maestre del temple tenía más influencia que el mismo rey». Cuando llegaron al principio del círculo, Tevin le echó un vistazo al monaguillo que seguía pasando el aspirador en la otra punta. «No sé si lo sabe, Sophie, pero se dice que el Santo Grial pasó una noche en esta iglesia, mientras los templarios lo trasladaban de un lugar seguro a otro. ¿Se imagina los 4 arcones llenos de documentos aquí mismo junto al sarcófago de María Magdalena? Se me pone la carne de gallina». Landon también sintió un escalofrío cuando entró en la cámara circular, contempló la curvatura del perímetro de piedra pálida y se fijó en las gárgolas esculpidas, en los demonios, los monstruos y en los sufrientes rostros humanos que miraban hacia el interior. Por debajo de los relieves, un único banco de piedra circundaba todo el muro de la nave. «Anfiteatro», susurró Landon. Tevin alzó una muleta y señaló primero el extremo izquierdo y luego el derecho. Landon ya se había fijado: 10 caballeros de piedra, 5 a la izquierda, 5 a la derecha. Tendidas las de espadas en el suelo, las figuras labradas de tamaño natural reposaban con expresión serena. Estaban esculpidas con sus armaduras, sus escudos, sus espadas, y a Landon le pareció que era como si alguien se hubiera colado en sus aposentos mientras dormían y les hubieran echado escaloya encima. Todas las figuras estaban muy desgastadas por el tiempo, pero cada una era única y distinta a las demás, con su armadura diferente, sus posturas diferentes de brazos y piernas, sus rasgos faciales únicos, sus marcas en los escudos. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero.
Landon sintió una gran emoción al internarse más en aquella sala circular. Tenía que ser allí. En un callejón lleno de basura cercano a la iglesia del Temple, Remy Legadulec detuvo la limusina justo detrás de unos contenedores de residuos industriales. Paró el motor y inspeccionó la zona. No había ni un alma. Bajó del coche y se dirigió a la parte trasera donde seguía su rehén y subió de nuevo al vehículo. Al intuir la presencia del mayordomo, el monje salió de una especie de trance de oraciones y le miró con sus ojos rojos con más sorpresa que temor. Durante toda la noche a Remy no había dejado de impresionarle la capacidad de aquel hombre para mantener la calma. Tras un forcejeo inicial en el Rey Robert, el monje parecía haber aceptado la situación y haber entregado su destino a un poder superior. Se aflojó la pajarita, se desabrochó el cuello almidonado y le pareció que era la primera vez en muchos años que podía respirar. Abrió el mueble bar y se sirvió un vodka Smirnoff. Se lo bebió de un trago y sin pausa se sirvió otro. Pronto seré un hombre ocioso. Rebuscó en el mueble y encontró un sacacorchos clásico y levantó la cuchilla que servía para cortar los precintos. En ese caso, sin embargo, había de servirle para un objetivo mucho más sorprendente. Se volvió para mirar a Silas con la navaja en la mano. Aquellos ojos rojos brillaron de temor. Remy sonrió y se echó hacia atrás. El monje se retorció e intentó soltarse las cuerdas. Quieto, le susurró Remy, alzando la cuchilla. Silas no podía creer que Dios lo hubiera abandonado, incluso el dolor que le provocaban las ataduras. Silas lo había transformado en un ejercicio espiritual y le pedía a sus músculos sedientos de sangre que le recordaran el dolor que Cristo había soportado. He rezado toda la noche por mi liberación. Ahora, mientras la cuchilla descendía, cerró los ojos. Sintió una punzada de dolor en las clavículas. Gritó, incapaz de creer que estaba a punto de morir ahí mismo, en aquella limusina, sin poder defenderse. Me he limitado a hacer la obra de Dios. El maestro me dijo que me protegería. Silas notó que el calor se le extendía por la espalda y los hombros y empezó a imaginarse su propia sangre que le manchaba la piel. Entonces el lacerante dolor le invadió los músculos y notó que en ellos se instalaba ese estado de desorientación que el cuerpo utiliza como mecanismo de defensa contra el malestar físico. Como la quemazón le recorría ya todos los músculos del cuerpo, apretó más los párpados porque no quería que la imagen final de su existencia fuera la de su asesino. Prefirió recordar al joven sacerdote Arirangosa frente a una pequeña iglesia en España, la que él y Silas habían construido con sus propias manos. El principio de mi vida. A Silas le parecía que tenía la piel en llamas. Beba un poco, le dijo el hombre del smoking con acento francés. Hará que le circule mejor la sangre. Silas abrió los ojos al momento, sorprendido. Tenía delante la imagen borrosa de alguien que le alargaba un vaso. En el suelo, un montón de cinta adhesiva junto a la navaja limpia de sangre. Bébaselo, insistió aquel hombre. El dolor que siente es por el riego sanguíneo que vuelve a sus músculos. Silas notó que las oleadas de calor se transformaban en pinchazos. El vodka sabía fatal, pero se lo bebió agradecido. El destino le había repartido muy malas cartas aquella noche, pero Dios lo había resuelto todo con un giro milagroso. Dios no me ha abandonado. Silas sabía cómo lo llamaría el obispo Arirangosa, intervención divina. Ya hace rato que quería liberarle, se disculpó el mayordomo, pero me ha sido imposible. Con la policía que ha llegado al Chateau Villet y luego con lo del aeropuerto, no he podido hacerlo antes, me comprende, ¿verdad, Silas? ¿Sabe mi nombre? Dijo el monje desconcertado echándose hacia atrás. El mayordomo sonrió. El monje se sentó y empezó a frotarse los miembros agarrotados. Sus emociones eran un torrente de incredulidad, agradecimiento y confusión. ¿Es usted el maestro? Remy negó con la cabeza y se echó a reír. Ojalá tuviera tanto poder. No, no soy el maestro, como usted. Yo también estoy a su servicio, pero el maestro habla muy bien de usted. Me llamo Remy. El monje estaba maravillado. No lo entiendo. Si usted trabaja para el maestro, entonces ¿por qué Landon ha llevado la clave hasta su casa? No es mi casa. Ahí es donde vive el más reputado historiador sobre temas de Grial, Shirley Tevin. Pero usted también vive ahí, las posibilidades de que Remy sonrió sin ver ningún problema en la aparente coincidencia. Lo que ha pasado era totalmente previsible. Robert Landon estaba en posesión de la clave y necesitaba ayuda. ¿A qué otro sitio acudir mejor que la casa de Levin Tevin?
El hecho de que yo también viviera allí es lo que hizo que el maestro contactara conmigo en un principio. Hizo una pausa. ¿Por qué cree que el maestro sabe tanto sobre el Grial? Silas no entendió todo en ese momento y se quedó boquiabierto. El maestro había reclutado al mayordomo que tenía acceso a todas las investigaciones de Sir Leigh. Era genial. Tengo que contarle muchas cosas, prosiguió Remy alargándole la pistola a Heckler and Koch. Acto seguido cruzó por el panel de separación y cogió un pequeño revólver de la guantera. Pero antes usted y yo tenemos un trabajo que terminar. El capitán Fache bajó de la avioneta en Billing Hill y escuchó con estupor el relato de lo que había sucedido en el hangar de labios del inspector en jefe de la policía de Kent.